Amados, qué importante es estudiar la palabra del Señor. Espero que cada uno de ustedes en sus casas tenga Biblias. Tengan Biblias. Si no tienen Biblias, vaya a comprar. Consígase una Biblia, pero tenga Biblia. Es importante que ustedes mismos estudien la palabra. Ahora vamos a estudiar la Biblia en conjunto. Pero las predicaciones, mis queridos, por ningún motivo deben reemplazar el estudio bíblico personal que cada uno de nosotros tenga todos los días. La Biblia es alimento de Dios, es palabra del Señor. Por tanto, es bueno estudiar juntos, es bueno que puedan escuchar predicaciones, pero incluso estas mismas predicaciones, yo los invito a que ustedes puedan, ustedes mismos tomar la Biblia, escudriñarla, masticarla, conversar con el Señor y ir viendo qué realmente Él va hablándoles y cómo va tocando su vida a cada uno de ustedes. Hoy día, la verdad es que vamos a tomar el mismo texto que hemos estado estudiando ya 2 semanas con el pastor Brian y donde hemos aprendido muchas cosas, pero vamos a seguir masticando más cosas aún. Y antes de conversar con ustedes este texto, quiero preguntarles en primer lugar si en este tiempo han estado orando o pidiendo algo al Señor. ¿Y qué es lo que han estado rogando al Señor? ¿Qué han estado pidiéndole al Señor? ¿Cuáles han sido sus oraciones? ¿Y el Señor ha contestado o no ha contestado? Quiero hoy día reflexionar un poco más en torno a esto, precisamente en el texto que venimos estudiando ya, como les decía, 2 semanas, en el texto de Lucas capítulo 8, donde Jesús cruza el lago de Genezaret y al otro lado se encuentra con un endemoniado, con el Gadareno. Y les vuelvo a leer este texto que ustedes ya conocen, que ya leyeron, por tanto no voy a proyectar esta parte, voy a leerle lo siguiente, en Lucas capítulo 8, versículo 26, es solamente para refrescarle la memoria. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y lo ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Se acuerdan de esta historia, no es cierto? ¿Se acuerdan que Brian nos enseñó cómo la gran cantidad de impurezas que vemos en esta historia? Que está un hombre que era gentil, ¿no es cierto?, que está endemoniado, después vemos cerdos, era todo realmente un ámbito bien impuro donde un judío no se metía. Pero vemos que Jesucristo va y tiene autoridad plena en ese lugar, porque Él tiene autoridad en todo lugar. Él tiene la autoridad legítima. Y quiero centrarme en lo siguiente en esta historia, en el texto que sigue ahora, y este sí lo proyecto. Dice así, en el versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Todo lo que ocurre en el universo, mis queridos, todo está bajo el control soberano y el mandato de Dios. Y eso, incluso los demonios lo saben. Incluso los demonios saben. Los demonios sabían que aquella persona que estaba delante de ellos no solo era Jesús, sino que era Hijo del Dios Altísimo. Y por tanto, ellos le ruegan, le piden que no los eche al abismo, sino que los mande a los cerdos, a los chanchos. Incluso los demonios reconocen esta autoridad en Cristo y le ruegan. Lo que es muy interesante porque nos damos cuenta que no todo el que ruega algo a Dios realmente es hijo de Dios. No todo el que pide algo a Cristo realmente es hijo de Cristo. Porque aquí al menos tenemos a demonios, por así decirlo, orando, rogándole al Señor algo. Ahora es interesante lo que ellos ruegan. La oración de los demonios fue: Jesús, no nos mandes al abismo, sino que permítenos ir aquí a los chanchos. ¿Qué es el abismo? En términos bíblicos, el abismo en realidad es el infierno. Es lo que nosotros conocemos hoy en día en nuestro lenguaje como el infierno. Es donde las almas son atormentadas eternamente con fuego y por los demonios. Ahora, da la impresión que en el abismo, de acuerdo a lo que dicen acá los demonios, pareciera haber cámaras o lugares donde incluso los mismos demonios son encerrados y torturados también ellos. Por tanto, por ningún motivo ellos quieren ir a ese lugar terrible de castigo eterno, el infierno. Y obviamente la verdad es que nadie quiere ir ahí. Y le piden: Señor,
déjanos ir a los chanchos. Y ese es precisamente el clamor o la petición de los que son hijos del diablo, de los que son como los demonios. Porque fíjense en la petición que ellos hacen. Ellos dicen, Jesucristo, no me castigues, no me mandes al infierno, pero permíteme hacer lo que yo hago. Permíteme ir a los chanchos. No tenemos plena explicación por qué un espíritu mundo necesita estar habitando en un cuerpo. Pero ellos decían, tenemos dos opciones, o nos vamos al abismo o nos vamos a los cerdos. Señor, queremos ir a los cerdos. Hay una petición de fondo, y la petición de fondo es, no quiero sufrir, no quiero castigo. Pero fíjense en lo siguiente, ¿cuál es la solución que ellos ven? ¿Acaso ven como solución a no tener castigo el ir a Cristo y arrepentirse ante Él y postrarse ante Cristo y que Jesús sea glorificado y estar con Él? No, esa no es la petición de los demonios. La petición de los demonios es, no nos castigues, no nos mandes al abismo, permítenos hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. La solución para los demonios no está en el arrepentimiento ni estar con Jesús, sino que estar en seguir haciendo sus fechorías. En otro lado, y sin ser molestados por Dios. De hecho, esa es la primera frase que dice el Gadareno, aparentemente, cuando llega ahí y dice, ¿qué tienes tú con nosotros? Es decir, no te metas con nosotros. Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos? No te metas con nosotros. Déjanos hacer lo que nosotros queremos. Todavía no es el tiempo. Esa oración demoníaca, la verdad, es que también es la oración del mundo. Señor, Dios, ¿por qué permite estos sufrimientos? No mandes sufrimientos. No nos castiguen, no hagan nada malo con nosotros, pero permítenos seguir en nuestro pecado. Esa es la oración del mundo. De reclamarle al Señor cuando permite cosas dolorosas para llamarnos a arrepentimiento y le reclaman al Señor, le dicen, Señor, no mandes nada de esto, déjanos gozar, pero déjanos gozar en el pecado. Y la verdad es que es una petición imposible. No te metas con nosotros, es una petición imposible que se le da al Señor. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios está en todo y subsiste en todo. Él es el creador, en Él todo subsiste, dice. Todo fue creado por Él. Un rebelde le dice al Señor, Señor, no te metas conmigo, déjame solo. Pero si el Señor realmente lo dejara solo, no podría ese hombre respirar, no podría pensar, no podría hacer nada. Si todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios. Por tanto, esto de no te metas conmigo es en realidad una petición imposible, porque Dios, gracias a Él, nosotros podemos hacer todo lo que hacemos. Ahora bien, también es una petición imposible por el carácter de Dios. Porque Dios es santo y porque Dios es justo. Decirle, Señor, permíteme pecar como yo quiero y déjeme tranquilo, es decirle, Señor, no seas santo. Señor, no seas justo. Y esa es una petición imposible. Porque Dios vela por la justicia. El Señor es bueno. Él aborrece la maldad. ¿Acaso Él podría quedar impávido, inmóvil frente a la esclavitud infantil, frente al abuso de mujeres, frente al robo a los pobres? Él no puede quedar impávido, Él es santo, Él es justo. Por tanto, dice la Escritura, Él permite que el hombre coseche lo que sembró, es decir, que sufra las consecuencias, lo que es parte del castigo, ¿no es cierto? Gálatas 6 dice eso. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es decir, cosechará. Dios aborrece el mal y lo aborrece activamente. Por tanto, Él vela para que cada cual que comete un mal, también coma él mismo de ese mal, porque eso dictamina la justicia. Por tanto, la oración demoníaca de no me mandas al infierno y déjame tranquilo aquí, la verdad es que una oración bastante suicida, porque esto de decirle al Señor, déjame mi pecado, en realidad, si el Señor llega a cumplir ese deseo, ¿qué pasaría con tu vida? Déjame mi pecado, es una oración suicida, porque si yo sigo pecando, solo cosecho destrucción. Si Dios te abandona en tu pecado, ¿en qué vas a terminar? En muerte, en destrucción. Las consecuencias de esa oración nefasta, de hecho, las vemos en esta misma historia. Los demonios dicen, no queremos ir al abismo, mándanos a los chanchos. Ya, pues, dice el Señor. El Señor les concede esa petición, lo que es asombroso, ¿eh? Porque el Señor concedería una petición a los demonios. Les concede la petición, dice, vaya a los chanchos. Van a los chanchos y los chanchos se precipitan al abismo. Lo que es una paradoja. Ellos intentando huir del abismo,
Resulta que van a lo que ellos piensan que es su solución, y cuando van a lo que ellos piensan que es su solución, terminan igual cayendo en el abismo. Al concederle Jesús su deseo, mis queridos, ellos en realidad se dirigen precisamente al lugar que ellos no quieren ir, el abismo. Si piensas, ahora llevando esto a nosotros, si piensas que puedes pecar tranquilamente toda tu vida y seguir disfrutando de los beneficios de la creación, estás muy errado, estás muy equivocado. No funciona así. Hay un Dios que es justo, que es santo, que es bueno. Por ejemplo, si piensas que puedes vivir tranquilamente disfrutando de los placeres sexuales, pero viendo pornografía, con inmoralidad sexual, con adulterio, teniendo encuentros sexuales por ahí con alguien, y pensar que puedes seguir disfrutando de los orgasmos así como si nada, está muy equivocado, porque Dios creó el sexo. Y Dios creó el sexo para que tú puedas disfrutar eso dentro de un marco regulado por Él. Y donde la bendición está dentro del marco matrimonial que Él inventó. Si tú piensas que puedes disfrutar de esos beneficios de la creación, pero sin Dios y traspasando la ley de Dios, no entiendes que estás haciendo la misma petición de los demonios y te diriges al abismo. No podemos disfrutar eternamente de la creación de Dios pecando. No se puede. ¿Por qué? Por el carácter de Dios. Porque Dios es santo y Dios es justo y Él es bueno. Él es tan requete contra bueno que, fíjense, no voy a leer el texto ahora, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, si tú vas a llevar tu vida sexual de acuerdo a cómo le agrada a Dios, llévalo en santidad y honor. En honor al prójimo, en santidad para Dios. Si tú no lo haces, el texto continúa y dice, Dios es vengador de estas cosas. Es decir, Dios inventa algo en perfección. Él quiere que tú lo disfrutes, pero tienes que disfrutarlo con amor a Dios y amor al prójimo, ¿sí? En honor y en santidad. Si no lo haces, Él es vengador de estos temas. Y uno dice, ¿por qué es vengador? Porque Dios es bueno. Claro que es vengador, porque es bueno. Porque Él ama a las personas, porque Él protege a las personas. Y si alguien transgrede y hiere, ¿no es cierto?, y hace mal, entonces tendrá que vivir las consecuencias. No te engañes, no te engañes, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios nos dio un camino de salvación y ese camino de salvación es Jesucristo y estar a sus pies arrepentidos de nuestro pecado. No es simplemente vivir a sus pies siguiendo el pecado, sino que es arrepentirse del pecado, ir a sus pies. Ven como muchas veces en el mundo se enseña la oración de los demonios. Señor, sálvame, no me dejes ir al abismo, pero déjame también con los chanchos. Déjame hacer el pecado que quiero hacer. No funciona así, mis queridos. Eso no es la gracia, eso es gracia barata, eso no funciona así. El arrepentimiento es el mensaje de la Escritura. Arrepentimiento de nuestros pecados para ir a los pies del Señor. Así que los demonios le rogaron a Jesús, pero resulta que la petición concedida resulta ser su castigo, porque les concede seguir en sus fechorías y eso los lleva al abismo. En otras palabras, Jesús le concede a los malos, fíjense esto, Jesús le concede a los malos lo que ellos quieren. Y eso que ellos quieren los destruye. Y eso es un patrón que vemos en toda la Escritura. Que cuando alguien está contrario a Dios y rebelde a Dios, Dios los suelta a sus propias concupiscencias. Y ese castigo es suficiente para destrucción eterna. De hecho, esta historia ¿cómo va a continuar? Va a continuar con que, los chanchos se precipitan al abismo, ¿no es cierto? Llega toda la multitud del pueblo y está toda la multitud ante Cristo. Y están ahí, y cuando ven, ellos reconocen la autoridad, dicen, sí, no, esto es tremendo, se asustan, y lo que sigue es lo siguiente, versículo 37, dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca, se volvió. Ahora vemos un segundo ruego. Primero vimos el ruego, la oración de los demonios. Ahora vemos el ruego de la multitud. Y resulta ser asombrosamente similar a la de los demonios. La verdad, resulta ser muy parecida. Y eso que los endemoniados eran otros dos que estaban ahí. El gadareno, ¿no es cierto? Aparentemente con un compañero, como dicen los evangelios paralelos, los evangelios sinópticos. Ahora, llega la multitud y ellos dicen, Jesús, ándate de acá. ¿Qué tienes tú que ver con nosotros?
No queremos que esté acá, que estés tú, tu poder, tu santidad. ¿Qué tienes con nosotros? Déjanos tranquilos. El pueblo supuestamente no estaba endemoniado, pero el ser humano resulta ser igual de maligno que los demonios. Igual rechaza a Dios, rechaza a Cristo, está Cristo, Dios sombra ahí frente a ellos. Ellos son testigos de su milagro, son testigos de la autoridad, pero en vez de ir a sus pies y arrepentirse, lo que dice la humanidad a Cristo es precisamente lo que dijo la multitud. Le dicen, Señor, déjanos tranquilos. ¿Qué haces aquí? Por favor, ándate. Por favor, ándate, déjanos. Qué tremendo es el ser humano, mis queridos. Nosotros como seres humanos preferimos la oscuridad en vez de la luz, dice en Juan 1. Preferimos la oscuridad. Preferimos alejarnos de Cristo en vez de correr a Él. Cuando aparece Cristo, decimos, Señor, aléjate. Eso fue lo mismo que hicieron sus discípulos, incluso Pedro, ¿se acuerdan? Lo leímos en el capítulo 5. Cuando Jesús está ahí en el barco y cuando Él se da cuenta quién es Jesús, Pedro cae de rodillas y dice, déjame. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Quién busca a Dios? La verdad es que la Escritura dice que nadie, ningún ser humano, ninguno de nosotros nace con la tendencia a buscar a Dios. Nadie busca a Dios. Todos corremos, nos apartamos de Dios. Todos somos enemigos de Dios. ¿Quién opta por Dios? Nadie. ¿Y qué hizo Jesús en este caso? Es muy terrible lo que hizo, porque hizo lo mismo que con los demonios. Les concedió la petición que ellos querían. Ellos dijeron, Jesús, déjanos. Y Jesús dijo, ok, y los dejó. Los dejó a sus propias concupiscencias. Es terrible el juicio. Es terrible el juicio. De hecho, en eso consiste el castigo de Dios a la humanidad, en darle al mundo lo que quiere al soltarlos a su propia voluntad. Y la voluntad humana, lo que tú deseas, lo que yo deseo, nos destruye. Los deseos de la carne nos destruyen. Ezequiel lo pone de esta manera, en una época donde Israel vive todo el juicio, el reino del sur, el reino Judá vive el juicio, son atacados por Babilonia, y la explicación que da Ezequiel es esta. Te juzgaré según tus caminos, dice el Señor, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Según su camino haré con ellos, dice el Señor, y con los juicios de ellos los juzgaré. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Fíjense en qué consiste el castigo de Dios sobre la humanidad, en darles lo que ellos quieren. ¿Y qué quieren? No estar con Jesús. No estar con Jesús. Quieren otras cosas. Quieren otras abominaciones. Quieren otras cosas. El mundo, por ejemplo, hoy en día ama las películas de terror. Abundan las películas de terror. Es preocupante, mis queridos. Porque si Dios les concede lo que ellos aman, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios es justo y le concede al mundo, por tanto, llenarse de monstruos y de demonios? Sería justo al hacerlo. Hoy en día que se ama la violencia y los videojuegos, ¿no es cierto? Multitudes ahí adictos a los videojuegos. ¿Qué pasaría si Dios le da a los jóvenes, ¿no es cierto? Y jóvenes adultos que están ahí jugando y pasando horas en esos juegos. ¿Qué tal si les da la violencia que ellos aman y lo viven en sus propios cuerpos? ¿Qué tal si Dios hace recaer sus propios caminos sobre ellos mismos? ¿Qué pasaría? El mundo ama la impureza sexual. ¿Qué pasaría si Dios les da a comer su propia impureza sexual sobre sus propios cuerpos hasta que se hastíen? Eso es lo que vemos en la Escritura. Lo vemos cuando el pueblo pide codornices y Dios les da tantas codornices que hasta les sale por las narices, dice. Que se enfermaron de tanta codorniz que querían. Dios es justo, mis queridos, y juzgará dándole al ser humano lo que el ser humano quiere y los abandona a sus propios deseos malvados. Y con esto quiero que entendamos, mis queridos, yo sé que la enseñanza sobre el infierno es una enseñanza cruda, es dura. Jesucristo dice que alguien que está en el infierno, las personas en el infierno son devoradas por gusanos interminablemente, continuamente, son quemadas, vivas, continuamente. Hay un dolor, un sufrimiento y uno dice, pero Señor, qué horrible. Pero el Señor nos recuerda, nos dice, es lo que ellos querían. No quieren estar con Jesús. Jesús vino y rechazaron a Jesús. Y uno predica a Jesús y rechazan a Jesús. Dios hace volver sus propios caminos, sus propios deseos sobre el ser humano. ¿No quieres estar con Jesús? ¿No quieres estar con Jesús? Entonces, pon ojo, no vaya a ser que Cristo conteste
esa oración como lo hizo con la multitud. ¿Cómo estás tú hoy día? ¿Seguro que quieres que Dios te conceda lo que desea tu corazón? Así le pasó a los demonios de Gadara, así le pasó a la multitud. Y le dijeron, Jesús, ándate. ¿Y saben lo que hizo? Les voy a volver a leer esta frase. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Mis queridos, tal vez este es uno de los versículos más terribles que podemos leer en la Escritura. Es cuando Dios abandona a alguien a su propio deseo. Tal vez hay muchos deseos que están ahí en tu corazón. ¿Qué pasaría realmente si Dios te los concede? Como se lo concedió a la multitud. ¿Sería de bendición? Si te escondes de Jesús para seguir en tu pecado, vas camino al infierno. Debes arrepentirte, debes ir a los pies del Señor. No decirle, Señor, ándate o no me deje ir al infierno, pero yo quiero seguir en esto. No funciona así el Evangelio. Es arrepentimiento ir a Cristo. Arrepentimiento ir a Cristo. Dile al Señor, Señor, no me abandones a mis deseos. No me abandones a mis deseos. No me concedas lo que desea mi carne. No me concedas eso, sino que actúa con misericordia hacia mí. Que fue precisamente lo que vemos en el más malo de todos, de los que estaban ahí, en el gadareno endemoniado. ¿Cuánto se diferencia la historia del gadareno endemoniado de toda la multitud? Era el más malo. Había venido corriendo a la playa lleno de demonios, le dijo a Jesús, ándate de aquí. Pero el Señor en su gracia no tomó en cuenta su ruego. En su gracia el Señor no tomó en cuenta esa petición. En su misericordia, por un acto de voluntad de Dios, Él fue donde el gadareno y expulsó esos demonios. Lo tocó, lo liberó. Eso fue un acto de misericordia, es la gracia del Evangelio. ¿Y qué dice el versículo 38? Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Y aquí vemos el tercer ruego. Vimos el ruego de los demonios, vimos el ruego de la multitud, pero ahora vemos el ruego del pecador regenerado, del pecador transformado, el ex endemoniado. Y él está a los pies de Jesús y también tiene un ruego, pero no es el mismo que el de los demonios y de la multitud. Los demonios y la multitud le dijeron, Jesús, ándate. Y el endemoniado dice, Jesús, quiero estar contigo. Qué tremendo el milagro. Jesús, quiero estar contigo. Le rogaba que le dejase estar con él. Cuando la misericordia de Jesús nos alcanza, mis queridos, nuestros deseos cambian. El deseo cambia, porque ya no tenemos solo el deseo de la carne, ahora también está el deseo del espíritu. Y quiero hacer acá un pequeño paréntesis sobre esta contienda que muchas veces se da con respecto al libre albedrío. ¿El ser humano es libre o no es libre? Sí, depende de qué estamos hablando. ¿Es libre de llevar a cabo lo que desea, llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo? Sí, es libre. El ser humano tiene deseo y puede llevar esos deseos a cabo, puede no llevarlo a cabo. De hecho, en eso consiste el juicio ante el gran trono, donde cada cual será juzgado de acuerdo a sus obras, si hizo o no hizo lo que su carne deseó. En ese sentido, el ser humano es libre. Pero ojo, no es libre el ser humano en tener deseos del espíritu. Porque los deseos del espíritu, valga la redundancia, son del espíritu. Los deseos del espíritu no provienen del hombre, provienen de Dios. Y Dios los coloca a quien Él quiere. Por tanto, ¿el ser humano es libre? Sí, es libre de llevar a cabo o no sus deseos, pero no es libre para cambiar sus deseos carnales por deseos espirituales. Para eso necesitamos que Jesús cruce el lago, tenga misericordia de mí, me toque, me liberte y ahora yo lo quiero a Él. Es lo que pasó con el endemoniado. El endemoniado ahora tiene deseos y tiene deseos del Espíritu. Es el único en toda la historia que dice, Jesús, no te vayas. Jesús, no te vayas. Ahora quiere estar con Jesús. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros, mis queridos. No fue que tú buscaste a Dios, fue que Dios te buscó, te liberó y ahora tú quieres estar con Él. Es la historia del endemoniado. Esa historia del endemoniado es tu historia, es mi historia. Ahora nuestro espíritu gime y dice, Jesús, ¿cuándo vas a volver? Yo quiero estar contigo. Por favor, llévame al cielo. Y tal vez más de alguno de ustedes ha tenido esa petición en el corazón, Señor, yo no quiero más pelea ni batalla acá en la tierra. Yo quiero estar contigo en el cielo. Llévame al cielo. ¿Por qué no me llevas al cielo? Quiero estar contigo. Es tremendo el milagro del Señor. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor. Dale gracias al Señor por no darte lo que querías.
sino darte lo que necesitabas. Y lo que necesitabas era un Salvador, era Cristo, es Cristo. El Señor te da lo que necesitas, te da a Jesús. Eso le concedió al endemoniado. Hizo cruzar el lago a Jesús para ir a buscar a la oveja perdida que estaba ahí al frente. Y resultó ser la oveja negra del pueblo, el endemoniado, porque Dios se glorifica en la debilidad. Es tremendo el mensaje del Evangelio. Es tremendo. Y ese deseo del gadareno, ¿Jesucristo lo contestó? ¿O no lo contestó? Lucas 8:38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esto sí que es una locura. No tiene sentido. Nada en la historia tiene sentido, la verdad. Si no entendemos el Evangelio, nada tiene sentido. Tenemos demonios pidiéndole cosas a Jesús y Jesús se los concede. Tenemos la multitud pidiéndole a Jesús algo y Jesús se los concede. Pero ahora tenemos la única petición cuerda de un hombre transformado y le dice, Jesús, yo quiero estar contigo. Es un hombre que se acaba de convertir hace 5 minutos. Y uno dice, bueno, lo que necesita es discipulado fundamental. Y necesita que esté con Cristo y ojalá no solo 3 años como los demás, va a necesitar al menos 10 años ese hombre y estar con Jesús, obvio, es una buena petición, pero es la única petición en esta historia que Jesús no concede. ¡Qué tremendo! ¿Han reflexionado en eso? No le concede la petición. En el único que tiene la petición correcta. ¿Cuál es la explicación de esto? Yo creo que hay una sola respuesta a esto, que Dios a sus hijos no le concede simplemente lo que quieren. Dios a sus hijos les concede lo que necesitan, no solo lo que quieren. Porque recuerden, cuando Dios abandona a alguien a sus propios deseos y le da lo que quiere, que la escoba. Y aquí el hombre quiere estar con Jesús, incluso ese deseo del Espíritu es correcto, pero Jesús tiene algo mejor para él, que vivir para la gloria de Dios. Vivir en la misión y proclamar las grandezas de Cristo. Jesús tiene algo mejor para él. No le está diciendo ahora, nunca vas a estar conmigo. No, en realidad es una ahora no. Porque sabemos que este hombre transformado y salvo va a estar eternamente con Cristo, pero no era su momento para estar aún con Cristo. Él aún tenía que llevar a cabo una misión. Y es lo mismo que pasa con tu vida y mi vida. Porque tal vez tú le has dicho, Señor, ¿por qué no me llevas ahora? Ya no quiero más sufrimiento con mi familia, no quiero más los sufrimientos del mundo, no quiero seguir viendo todo esto, ¿por qué no me llevas ahora? Y el Señor te dice, todavía no es el tiempo. Vas a estar conmigo eternamente, sí, pero ahora, en este tiempo, tú anda y predica de Cristo. En este tiempo lleva a cabo la misión. En este tiempo vive para la gloria de Dios, glorificándole a Él. A todos nos gustaría estar ahora con Él en el cielo. Pero aún estamos vivos acá en la tierra. ¿Por qué? Para glorificar a Dios contándole a otros de Dios. No estás vivo para evitar sufrimientos. No estás vivo para vivir como vive el mundo. No estás vivo en esta tierra para huir del esfuerzo o para escoger el camino cómodo, para dedicar tu cuerpo al pecado o no estás vivo para abultar tu cuenta corriente. No estás para eso. Dios aún te tiene aquí, con este cuerpo, en este mundo caído, porque hay más almas que tienes que alcanzar, porque hay más personas a las cuales tienes que amar, que tienes que predicar. Señor, me quiero ir al cielo. Y el Señor nos responde, como dice en Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntalo. Y el gadareno se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús te tiene acá todavía en la tierra, pero no te tiene solo para que saques un título universitario. Si vas a sacar un título universitario, ya lo sacaste, es para predicar de Cristo con ese título. Él no te tiene simplemente en un trabajo para que juntes plata y puedas vivir con eso, no, también, pero Él te tiene ese trabajo para que seas misionero en ese trabajo y prediques de Cristo. El Señor no te tiene simplemente en la casa para que críes tus hijos, para que ellos cuando tú seas viejito o viejita, ellos te cuiden a ti. No, Él te tiene ahí criando para que tú ames a ese hombre, a esa mujer y los discipules en Cristo. Y para que
tú seas un ejemplo vivo y los lleves a los pies de Cristo, para que los conduzcas a Él. Dios no te ha llevado al cielo porque hay muchas almas aún a las cuales tienes que testificar y amar. Dios no te ha concedido aún lo que quieres porque Él quiere algo mejor para ti. Él quiere y lo mejor para ti es que se cumplan los deseos de Dios. Los deseos de Dios. Porque Él conoce la eternidad. Él te quiere ver en la eternidad lleno de recompensas celestiales. Él te quiere ver en la eternidad con un peso de gloria. Un peso de gloria eterno. Él te quiere ver en la eternidad pero con mucho más gozo. Y ese gozo de la eternidad se siembra ahora en esta tierra caída. Viviendo para el Señor y haciendo su voluntad. Sus deseos son mejores que nuestros deseos. Y tal vez lo más importante, mis queridos, Dios no te ha concedido aún la petición de estar con Él en el cielo porque Él quiere que le conozcas aspectos de su carácter que solamente puedes conocerlo en un mundo caído, en un mundo de dolor y de sufrimiento. ¿De qué otra manera tú podrías conocer a Dios como proveedor si no fuera en la escasez? ¿El Dios proveedor existe en el cielo? Claro que sí, pero es en la escasez donde más lo experimentamos. ¿Dónde más podríamos experimentar a Dios como consolador si no es en el dolor? Cuando vivas aflicciones. Sí, en el cielo Él también te va a consolar y te va a abrazar, pero acá en la tierra es donde están las aflicciones y los dolores y aquí tú ya puedes conocer a Dios como consolador. ¿Dónde más podrías conocer a Dios como tu ayudador si no es en medio del agobio, del día a día, del estrés que nos damos, el tiempo nos da, ¿no es cierto? Y el Señor nos va ayudando y el Espíritu Santo es nuestro parácletos, nuestro ayudador. ¿Dónde más podríamos conocer al Señor como nuestra fuerza si no es en el desaliento? Entonces el Señor tiene un plan para ti, por algo Él te tiene aquí. Te tiene aquí en la tierra para que le conozcas más, para que le glorifiques, para que prediques de Él. No te tiene aquí en la tierra para que tú vivas la vida que tú quieres. Eso es distinto. Hay personas a las cuales el Señor les concede lo que quieren, pero en esta historia vemos que eso no es ningún favor, no es ningún beneficio. Ningún beneficio. Dios no te ha concedido tu petición porque eres su hijo, su hija, y Él tiene algo mejor para ti. Él tiene algo mejor para ti. Tal vez esto de entender de que el Señor tiene un camino de tribulaciones y sufrimiento para nosotros, tal vez lo ves como algo muy duro, muy difícil, pero ojo, mis queridos, pon los ojos en el autor y consumador de la fe, porque Jesucristo mismo nunca nos pidió algo que Él mismo no haya hecho antes. Nunca nos ha pedido algo que Él mismo no haya sufrido antes. Y lo vemos como continúa la historia. Porque en el versículo 40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y mientras iba, la multitud le oprimía. A un lado tenemos una multitud que lo rechazó. Él vuelve al lago y al otro lado hay otra multitud que lo acepta, aunque sabemos que es solo de boca. Porque lo que ellos querían eran los regalos de Él. Ninguna de las dos multitudes en realidad lo amaba. ¿Sí? Uno no lo querían para nada y los otros querían solo el utilitarismo de los beneficios. Bueno, está la multitud ahí y dice que la multitud lo oprimía. Jesucristo entiende lo que significa estar ahogado, lo que significa estar oprimido, lo que significa estar estresado, lo que significa que todo el mundo recurra a ti. Jesucristo lo entiende. También nuestro rey fue oprimido y agobiado. También Él vivió el estrés de la vida y las presiones de la tierra. Y el texto continúa, y esto es algo que en realidad vamos a estudiar el próximo domingo, pero ya me adelanto, y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que te ha tocado? La multitud te aprieta y oprime. Mis queridos, el criterio de elección que tenemos para escoger un camino, generalmente, es caminar por el camino más fácil. Por el camino que trae más alivio, menos difícil, menos apretado. Pero ese no es tu camino. El camino que Dios escogió para ti es el camino de Jesucristo, es seguirlo a Él. Y seguir a Jesús no es seguir el camino más fácil. Es seguir al Rey. Es el mejor camino, pero no es el más fácil. Jesús es el camino. Él es tu ejemplo y predicar de Él es tu misión. ¿Estás buscando felicidad, paz, gozo y lo deseas de todo corazón? Solo los tendrás
a este lado de la eternidad, obedeciendo a la voluntad del Señor, buscando a Cristo y viviendo para Él todos los días. Que Cristo sea tu máximo deseo. Nuestro ejemplo en esta historia, en este caso, es el gadareno que nos representa. El gadareno que era la oveja negra, el peor. Nosotros estábamos ahí. Jesucristo cruzó el lago y nos buscó. Nos alcanzó y ahora nosotros le decimos, Jesús, yo quiero estar contigo. Y Él dice, qué bueno, pero todavía te queda pega acá en la tierra. Anda y predica. Anda y predica, estás predicando. Estás viviendo para la gloria de Dios. Estás ocupando toda tu vida para discipular a otros. Estás ocupando tus bienes, tu fuerza, tu energía. Porque por algo Dios te tiene acá en la tierra. Y la misión que tú tienes es la misma que le dio al gadareno. La misma. Y es de hecho lo que vamos a ver de ahora en adelante en el texto. Lo que Jesucristo va a hacer, va a encomendar a otros a que hagan lo que Él hizo. Porque eso hizo Jesús. No fue por el camino fácil, sino que fue por el camino apretado y oprimido y agobiante. Mis queridos, para terminar, ¿qué deseas hoy día? Y seguro que deseas que Dios te conceda lo que deseas. ¿No será mejor decirle, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya? Porque mi voluntad carnal termina en muerte. Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Más bien oremos y digámosle, Señor Jesús, no me des lo que yo quiero, sino dame lo que tú quieres darme, porque sé que eso es lo mejor. Vamos a orar. Padre Santo, tu voluntad es la perfecta. Tu voluntad es la agradable. Nuestra voluntad está caída. Nuestra voluntad, nuestros deseos son malos. No nos abandones a nuestros malos deseos, Señor. No nos abandones a nuestras concupiscencias. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y concédenos, Señor, poder amarte. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Perdónanos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ayúdanos ahora, mientras aún no estamos en el cielo, a vivir predicando tu nombre, a ser testigos de ti. A predicar de ti en la casa, en el vecindario, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Vivir para tu gloria. A eso nos llamaste, Señor. Y queremos hacerlo con un corazón agradecido y rendido a ti, como ese ex endemoniado gadareno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.